¡Qué maravilla de adaptación! ¡Ah! Gracias, Guillermo. Hola, bienvenidos a este análisis en profundidad de la película Frankenstein de Guillermo del Toro. Bienvenidos, mi nombre es Tabaré, pero pueden decirme Taba porque esto es Taba te cuenta. Y esta es una sección de análisis profundos donde vamos a hablar con spoilers, asumiendo de que conocen la historia, o al menos de que quieren entender y saber cuáles son las cosas que están sucediendo narrativamente, cuáles son esas estructuras que están operando y moviendo la historia. Lo que más me impactó de esta película y de esta historia que la adaptación logra rescatar es el efecto de la tragedia, el efecto positivo de la tragedia. Eso es lo que más me impactó y de eso es lo que quiero hablar hoy con ustedes. ¿Cómo es que se da? ¿Por qué se da? ¿Y por qué es tan especial? Estoy hablando de por qué comenzar la película y por qué añadir toda la cuestión de los hombres en el barco en el polo. Podría haberse contado la historia sin todo eso, ¿no? Digo, toda la historia de Víctor y toda la historia de la criatura, no precisábamos esa audiencia extra. ¿O sí? En principio parece que no, pero por algún motivo, Mary Shelley lo agregó. Y vamos a ver por qué. ¿Qué efecto es el que causa? Un efecto realmente inesperado. Al menos para mí fue inesperado. Logra ser inesperado. Como dicen, el unicornio de los finales es que sea sorpresivo, inesperado, pero inevitable. Que al llegar al final uno diga, sí, esto no podía terminar de ninguna otra forma. Y eso es lo que logra Guillermo del Toro y Mary Shelley. Comencemos. Comencemos con un poquito de ambientación, vamos a poner un poquito en contexto, vamos a leer un poquito acerca de Mary Shelley. Quien no la haya visto les recomiendo la película con, ¿cómo se llama? Elle Fanning. Bueno, estoy acá leyendo de Wikipedia. Mary Wollstonecraft, qué nombre, Shelley. De soltera, Godwin, Londres, 30 de agosto de 1797. Y murió en el 1 de febrero de 1851. Fue una escritora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, conocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o El moderno Prometeo, publicada en 1818. Oh, 1818. 1818, ahí hay simbología. Considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. Oh. También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta y filósofo romántico Percy Bysshe Shelley. Bueno, repasamos. Historia trágica de la creación de un monstruo que termina no siendo tan monstruoso como se creía al principio o como lo veía su creador, y termina entonces dándose la vuelta la historia en la que el monstruo es la víctima y la víctima el monstruo. Ya eso, glorioso. Además, la película se toma el tiempo, no recorta, respeta la historia, porque entendió la historia. La historia de Frankenstein o el moderno Prometeo, y ahora evidentemente me dieron ganas de leer el libro, es estupenda
Y tiene una complejidad, entiende la historia que está contando. ¿Y cuál es esa historia? Es una tragedia. Pero ¿qué significa tragedia? Tragedia en el sentido narrativo no es que un hombre bueno crea algo horrible y eso algo horrible lo destruye. Eso no es una tragedia. Una tragedia es un personaje con un fuerte defecto personal alcanza su destrucción por no aprender a superarlo. Esa es la definición de tragedia desde los tiempos griegos. Y eso es lo que nos presenta Frankenstein. Víctor Frankenstein tiene un gran defecto. No lo puedo expresar en una sola palabra, pero está presente, es clarísimo. Él tiene una cierta obsesión y está dispuesto a cruzar límites y le falta conciencia y compasión. Esa es otra cosa importante, la falta de compasión de Víctor. Creo que eso es lo que termina pesando más incluso al final. Porque toda la gran tragedia, que es la bomba, ¿verdad? Hacia el final, la bomba de la muerte de su hermano y la prometida del hermano, bueno, no, ya, ¿prometida? Sí, la prometida todavía no se habían casado. Era el día de la boda. La bomba que significa la muerte de su hermano y la muerte de su prometida, a quien él amaba, estalla cuando él tiene falta de compasión por la criatura. La criatura que ya intentó matar y regresa a pedirle, no a tomar venganza, sino a pedirle un favor, a pedirle piedad. Sí, Víctor tenía razones intelectuales, razones lógicas para negarse, pero demuestra una gran falta de compasión. En ese momento, no solo en ese momento, ya antes, pero en ese momento es que por segunda vez, o sea, ya tuvo una oportunidad. Ya no había chance. Estalla la bomba de la ira de la criatura. Y ocurre entonces la tragedia, la fatalidad. Además, recuerden que el disparo que mata a la novia lo realiza Víctor. Luego, en esa situación de caos generada por Víctor, es que accidentalmente, porque la criatura no pretende matar al hermano, simplemente se sacude a los hombres que se le venían encima, el hermano se da la cabeza contra la pared y queda fatalmente herido. Entonces todo es por causa de Víctor. Es Víctor quien provoca esa destrucción por no poder superar ese gran defecto, esa soberbia, ese desapego, no sé, pónganle las palabras que puedan. Pero está muy bien definido en cuanto a cómo se comporta. Y estuvo muy bien construida también la fatalidad. Pero por parte, o sea, voy a usar esta palabra, fatalidad, en vez de tragedia, porque la tragedia es eso autoinfligido. La fatalidad es lo que vive la criatura, que no es su culpa. Entonces, las circunstancias se confabulan a su alrededor para hacerlo desgraciado, para que sufra tantas pérdidas. Víctor, su creador, lo odia. Luego la fatalidad de que muere el anciano, también fatalidad. Y ahora la muerte de Elizabeth, fatalidad. Porque él no fue a tratar de quedarse con Elizabeth. Él asumía su condición. Fue fatalidad por parte, ¿no?, causada por Víctor. Esta fatalidad se mantiene hasta el final. Y la criatura logra tener una evolución de pasar de ser solamente una víctima a asumir el precio de la vida y el precio de esta vida que tiene. Que es terrible, es tremendamente terrible,
solitaria es devastadora. O sea, se encuentra a sí mismo en una soledad absoluta que, claro, Mary Shelley nos transmite esa devastación que siente en su vida. De no haber elegido nada de lo que ocurre, nada de la destrucción a su alrededor, nada de esa soledad, pero tener que asumirla y no permitir que la rabia y la amargura se la coma. Entonces ahí tenemos un viaje muy significativo que podríamos quedarnos solo con eso. Podría haberse quedado con eso y nada más. Pero además, esto es lo que a mí me sorprendió, que esto yo no tenía idea. Y es de lo que quería hablar con ustedes. Arriba de eso, pone otra cosa más. Pero me estoy olvidando de algo. Me estoy olvidando de Víctor, porque Víctor termina reconociendo su culpa, su responsabilidad, su falta, sus errores, su falta de compasión, y termina entonces pidiéndole perdón a la criatura y llamándolo hijo. Esa es la transformación de Víctor, ¿no? En su lecho de muerte, momentos antes de morir. Entonces todo el viaje se ha tratado de esto, de cómo Víctor pide perdón y cómo la criatura lo perdona. La fuerza inamovible y el movimiento imparable, como a veces se dice, que chocan y finalmente encuentran una resolución. Y es fabuloso. Pero además, y ahora sí, vamos a la parte que yo quería, además de eso, alrededor de ellos está el barco con el capitán y el resto de la tripulación. Que han estado también en una lucha, en un conflicto. El capitán queriendo continuar la misión. La tripulación queriendo regresar. Y están atascados. Literalmente y emocionalmente. El barco está atrapado en el hielo. Y estas dos voluntades están también atrapadas. O más bien es el capitán el que está atrapado. Atrapado en el deber. Y es entonces, al escuchar el relato de Víctor y el relato de la criatura y ver su desenlace, es la historia de estos dos que conmueve al capitán y lo hace cambiar de opinión, lo hace decidir volver. Es la criatura además que con su fuerza sobrenatural libera al barco. También en un acto de compasión. Y el capitán entonces les dice, volvamos a casa. Y toda esa tripulación, todos esos hombres, que no son pocos, que son muchos, se salvan. Gracias a la tragedia de Víctor Frankenstein. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.